Alberto Vázquez, un hombre de 84 años, se sienta en su viejo sillón de cuero, las manos temblorosas sobre sus rodillas. Su mirada perdida en el horizonte refleja una vida llena de decisiones. Durante décadas ha llevado un secreto que lo ha atormentado, un amor que nunca se atrevió a confesar. La habitación está impregnada de un silencio pesado, como si las paredes mismas supieran lo que él oculta. Hoy, el peso de los años lo empuja a una revelación. ¿Es el momento adecuado para hablar? La pregunta lo consume. ¿Qué pasará si su verdad cambia todo lo que ha construido? La culpa lo abraza, y la memoria de ella, su amor perdido, lo persigue como una sombra. Alberto recuerda su risa, su forma de mirar el mundo. Ella fue su musa, su razón de ser, pero la vida lo llevó por caminos oscuros, decisiones que lo separaron de ella. ¿Valió la pena? La angustia lo atormenta. ¿Qué diría ella si supiera que nunca dejó de amarla? Mientras el reloj avanza, el tiempo se convierte en su enemigo. Cada segundo que pasa es un recordatorio de lo que no dijo. La pregunta lo atormenta. ¿Es posible redimirse a esta edad, o es demasiado tarde para buscar el perdón? La cámara se acerca a su rostro, donde las arrugas cuentan historias de amor y dolor. La luz del atardecer ilumina su figura, creando un contraste entre la esperanza y la desesperación. Alberto respira hondo, su corazón late con fuerza. La vida le ha enseñado que los secretos pueden ser una carga, pero también una liberación. ¿Está listo para enfrentar su verdad, o se quedará atrapado en el laberinto de su propia mente? La tensión crece, y el espectador se pregunta, ¿qué pasará cuando finalmente confiese su amor? Desde su infancia en Guaymas, Sonora, Alberto Vázquez ha vivido en un mundo donde la luz y la oscuridad coexisten. La fama lo abrazó con fuerza, pero también lo dejó marcado. Cada aplauso resonaba en su corazón, pero cada crítica lo desgarraba. ¿Es la fama un regalo o una maldición? Esta pregunta lo ha perseguido desde que era un niño. Alberto creció en un hogar humilde. Su madre, una mujer fuerte, siempre le decía que debía luchar por sus sueños. La vida es un escenario, le repetía. Pero ¿qué pasa cuando el escenario se convierte en una prisión? A medida que crecía, la música se convirtió en su refugio. Las notas eran su escape, su forma de expresar lo que sentía. Sin embargo, la búsqueda de la aceptación lo llevó a un camino oscuro. Los primeros pasos en el mundo del espectáculo fueron emocionantes. Las luces brillaban, y el público lo aclamaba. Pero detrás de esa fachada Alberto sentía un vacío. La soledad lo acechaba. Cada vez que subía al escenario, una parte de él se preguntaba si realmente era amado o solo era un producto de la industria. La fama le ofrecía amor, pero también lo despojaba de su esencia. Las noches eran largas. En su habitación, las sombras danzaban en las paredes. Recordaba las risas de su infancia, los momentos simples que ahora parecían lejanos. La presión de ser un ícono lo consumía. ¿Era suficiente ser él mismo? ¿O debía convertirse en lo que otros esperaban que fuera? La lucha interna lo desgastaba. La búsqueda de la autenticidad se convertía en un laberinto sin salida. Un día, mientras caminaba por la playa de Guaymas, se encontró con un viejo amigo de la infancia. La conversación fluyó, y Alberto sintió una conexión que había perdido. Su amigo le habló de la vida, de los sueños que habían dejado atrás. ¿Recuerdas cuando solo queríamos ser felices?, le preguntó. Esa pregunta resonó en su mente. ¿Cuándo había dejado de ser feliz? La fama había oscurecido su visión. Alberto miró el horizonte. Las olas rompían con fuerza, como si la naturaleza misma le gritara que debía encontrar su camino. La lucha entre el deseo de ser amado y el miedo a perderse a sí mismo lo atormentaba. La fama le había dado todo, pero también le había quitado lo más valioso, su identidad. Las noches de insomnio se multiplicaron. En su mente, la voz de su madre resonaba: no te pierdas en el camino. Pero, ¿cómo no perderse cuando el camino está lleno de espejos distorsionados? Cada reflejo mostraba una versión diferente de él. A veces, se veía como un héroe, otras como un villano. La dualidad de su existencia lo mantenía en un constante estado de alerta. La presión aumentaba. Las redes sociales lo juzgaban, y cada publicación era un recordatorio de su fragilidad. La búsqueda de la perfección se convirtió en una carga. ¿Era realmente feliz? La respuesta se escondía detrás de una máscara que había creado. La lucha por ser auténtico se intensificaba. La fama lo había convertido en un prisionero de su propia imagen. Una noche, mientras miraba su reflejo en el espejo, se dio cuenta de que había perdido el brillo en sus ojos. La tristeza lo envolvía. La fama había traído consigo un amor superficial, pero el amor verdadero parecía un sueño inalcanzable. ¿Podría encontrarlo de nuevo? La pregunta lo atormentaba. La búsqueda de la verdad se había convertido en su mayor desafío. Alberto decidió que era hora de enfrentar sus demonios. La música, su primera pasión, debía ser su salvación.
Comenzó a escribir canciones que hablaban de su lucha, de su búsqueda de identidad. Cada letra era un grito de auxilio, un intento de reconectar con su esencia. La música se convirtió en su terapia, su forma de sanar las heridas que la fama había dejado. El camino hacia la autenticidad no sería fácil. Pero Alberto estaba decidido a encontrar su voz. La lucha interna continuaba, pero ahora tenía un propósito. La fama podría ser un enemigo, pero también podía ser una herramienta. ¿Podría transformar su dolor en arte? La respuesta estaba en sus manos. La historia de Alberto Vázquez apenas comenzaba, y el viaje hacia la redención lo esperaba. Alberto miraba por la ventana, la lluvia caía con fuerza. Cada gota era un recordatorio de su secreto. A los 16 años, había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Se casó en secreto. Su esposa Ana creía que él tenía 18. La mentira era un velo que lo cubría, pero también una cadena que lo ataba. La noche de la boda, el aire estaba cargado de emoción. La luz de las velas danzaba, reflejando la felicidad en los rostros de los invitados. Pero en el fondo de su corazón, Alberto sentía un vacío. ¿Era correcto engañar a la persona que amaba? La pregunta lo atormentaba. Cada sonrisa de Ana era un puñal en su conciencia. Alberto había crecido en un hogar donde las expectativas eran altas. Su padre, un hombre estricto, siempre decía, los hombres deben ser responsables. ¿Pero qué significaba ser responsable? Era ser un esposo a los 16 años. La presión lo había llevado a tomar decisiones precipitadas. La idea de ser un hombre, de cumplir con su deber, lo había cegado. Los días pasaron, y la felicidad inicial se desvaneció. Alberto se sentía atrapado en una vida que no era la suya. Cada vez que Ana le preguntaba sobre su pasado, él sonreía y desviaba la conversación. Pero la verdad lo perseguía, la culpa lo consumía. ¿Cómo podía construir un futuro sobre una mentira tan grande? Una tarde, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de adolescentes riendo y disfrutando de la vida. Recordó su propia adolescencia, llena de sueños y promesas. Se preguntó si alguna vez podría volver a ser ese chico libre. La vida que había elegido lo había encerrado en una prisión emocional. La risa de sus amigos resonaba en su mente, un eco de lo que había perdido. Ana, por su parte, comenzaba a notar algo extraño en Alberto. Su mirada distante, su falta de entusiasmo. Ella lo amaba, pero había un abismo entre ellos. La conexión que una vez compartieron se desvanecía. Alberto se sentía como un impostor, un actor en un escenario que no le pertenecía. La culpa lo devoraba y la presión de mantener la mentira se hacía cada vez más pesada. Una noche mientras cenaban, Ana le preguntó, ¿por qué no me cuentas más sobre tu infancia? La pregunta lo golpeó como un rayo. Su corazón se aceleró. ¿Debía confesarle la verdad? ¿Podría soportar la decepción en sus ojos? La idea de perderla lo aterraba. Pero, ¿podía seguir viviendo en esta mentira? La lucha interna lo desgastaba. Alberto se retiró a su habitación. La oscuridad lo envolvía. Se sentó en la cama, la cabeza entre las manos. La culpa era un monstruo que lo devoraba desde adentro. Recordó las palabras de su padre, los hombres no lloran, pero él quería gritar. Quería liberar su alma de este tormento. La verdad lo atormentaba y la mentira lo mantenía cautivo. En su mente la pregunta resonaba, ¿qué es más importante, la verdad o el amor? La respuesta parecía inalcanzable. La verdad podría destruir todo lo que había construido, pero la mentira lo estaba destruyendo a él. La balanza se inclinaba hacia el abismo, la angustia lo mantenía despierto por las noches, y cada día se sentía más perdido. Finalmente una mañana decidió que no podía seguir así. Se miró en el espejo, buscando al chico que una vez fue. La determinación comenzó a brotar en su interior. Debía enfrentar su realidad. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia la libertad. Pero, ¿estaba listo para enfrentar las consecuencias? Alberto sabía que su decisión podría cambiarlo todo. La vida que había construido con Ana estaba en juego, pero la carga de la mentira era demasiado pesada. La lluvia seguía cayendo y con cada gota sentía que el momento se acercaba. La verdad lo liberaría, pero también podría destruirlo. La lucha entre el amor y la verdad lo consumía. Con el corazón en la mano, se preparó para enfrentar a Ana. Sabía que el camino sería difícil, pero no podía seguir viviendo en la sombra de su propia mentira. La vida es un juego arriesgado, y él estaba listo para jugarlo. La verdad lo esperaba, y con ella, la posibilidad de redención. El ascenso de Javier fue meteórico. En cuestión de meses, se convirtió en una estrella. Las luces brillantes y los aplausos ensordecedores lo envolvían. Pero a medida que su fama crecía, también lo hacían sus demonios internos. Las relaciones que antes le brindaban consuelo ahora se transformaban en un campo de batalla emocional. Cada amor que tocaba parecía desvanecerse en un eco de sus propias inseguridades. La primera fue Clara. Ella era su musa, su refugio.
Pero a medida que él alcanzaba nuevas alturas, Clara se sentía cada vez más pequeña. Sus risas se convirtieron en susurros de descontento. Javier la miraba y veía su propia fragilidad reflejada en sus ojos. ¿Era su éxito un espejo que distorsionaba su amor? La presión de la fama lo consumía. Las noches de celebración se tornaron en días de soledad. Javier buscaba consuelo en los brazos de nuevas amantes, pero cada encuentro era un recordatorio de su vacío. Con cada beso, sentía que se alejaba más de sí mismo. Las pasiones ardían intensamente, pero se apagaban tan rápido como comenzaban. ¿Era el amor real o solo una ilusión creada por su ego? Luego llegó Valeria. Ella era diferente. Su risa era contagiosa, su energía electrizante. Javier se sintió vivo de nuevo, pero a medida que se adentraban en una relación, la sombra de su inseguridad se cernía sobre ellos. Valeria lo desafiaba. No lo idolatraba, lo veía como era un hombre lleno de defectos. Eso lo aterraba. ¿Podría amar a alguien que no lo veneraba? Las discusiones se volvieron frecuentes. Valeria cuestionaba sus decisiones, su ética. Javier, acostumbrado a la adulación, se sentía atacado. Cada palabra de Valeria era un golpe a su ego. La pasión se transformó en rabia. En un momento de furia, la empujó lejos. Ella se fue, y con ella, una parte de él. ¿Por qué siempre destruía lo que más amaba? La soledad se convirtió en su compañera constante. Las noches eran largas y silenciosas. Javier se sentaba en su habitación, rodeado de trofeos y premios, pero el vacío era abrumador. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz. ¿Era su éxito la causa de su sufrimiento, o este era él mismo quien se sabotearía una y otra vez? En medio de esta tormenta emocional, Javier conoció a Laura. Ella era una artista, una soñadora. Su mundo era un lienzo en blanco, y él quería ser parte de esa creación. Pero a medida que se acercaban, Javier se dio cuenta de que su inseguridad lo seguía como una sombra. Cada vez que Laura lo miraba con admiración, él sentía que no merecía ese amor. La duda lo consumía. ¿Podría ser suficiente para ella? Las noches con Laura eran mágicas, pero también aterradoras. Se reían, compartían sueños, pero en el fondo, Javier sabía que su inseguridad estaba a punto de estallar. Una noche, mientras caminaban por la playa, el silencio se volvió ensordecedor. Javier miró al horizonte y se preguntó si alguna vez podría ser feliz. ¿Era posible amar sin miedo? La presión aumentaba. Las redes sociales lo bombardeaban con críticas y elogios. Cada comentario se sentía como un cuchillo en su corazón. Javier se dio cuenta de que su valor estaba ligado a la percepción de los demás. ¿Era eso lo que quería? ¿Una vida construida sobre la aprobación ajena? Laura, al notar su angustia, intentó acercarse. Pero Javier se cerró. La distancia creció entre ellos. La inseguridad se convirtió en un muro. En su mente, la pregunta resonaba. ¿Podría dejar de lado su ego para amar de verdad? La lucha interna era feroz. Cada día se sentía más atrapado en su propia mente. Finalmente, un día, Laura se fue. La puerta se cerró con un eco que resonó en su corazón. Javier se quedó solo, rodeado de recuerdos. La tristeza lo invadió. Se dio cuenta de que había perdido a las personas que más amaba por su incapacidad de enfrentar sus propios miedos. ¿Era demasiado tarde para cambiar? La vida de Javier se convirtió en un ciclo de arrepentimiento. Cada relación fallida era un recordatorio de su lucha interna. La fama no llenaba el vacío. La búsqueda de amor se había convertido en una búsqueda de sí mismo. ¿Podría encontrar la respuesta en su interior? La batalla apenas comenzaba. La lluvia caía con fuerza, golpeando el cristal de la ventana. Cada gota resonaba en la habitación vacía, como un eco de recuerdos olvidados. Javier se sentó en el borde de la cama, su mente atrapada en un torbellino de emociones. La noticia de su hijo Arturo había llegado como un rayo en medio de la tormenta. Un hijo que nunca conoció, nacido de una relación fallida, un secreto que había guardado durante años. La revelación lo había dejado aturdido. ¿Debería buscarlo? La pregunta lo atormentaba. La idea de abrir viejas heridas lo llenaba de miedo. Recordaba el dolor de aquella ruptura, la traición que lo había marcado. Pero ahora, frente a la posibilidad de conocer a su hijo, ese dolor parecía insignificante. ¿Era egoísta por querer encontrarlo? ¿O este era un acto de amor? Javier cerró los ojos, tratando de visualizar el rostro de Arturo. Un niño que había crecido sin su padre, que había vivido con la ausencia de una figura paterna. La culpa lo consumía. ¿Qué tipo de padre era él? Uno que había elegido el silencio, que había dejado que el tiempo borrara su rastro. La imagen de un niño solitario, buscando respuestas en un mundo que no le había dado ninguna, lo perseguía. El reloj marcaba las horas, pero el tiempo se había detenido para él. La decisión lo mantenía en un limbo emocional. Si decidía buscar a Arturo, ¿qué pasaría? ¿Y si el niño no quería saber de él?
La posibilidad de ser rechazado lo aterraba. Pero, ¿y si Arturo lo necesitaba? ¿Y si su vida cambiara al conocerlo? La esperanza y el miedo luchaban dentro de él, como dos fuerzas opuestas en un campo de batalla. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, donde la lluvia seguía cayendo. Las calles estaban desiertas, reflejando su soledad. Se preguntó si Arturo también se sentía así. ¿Se preguntaba por su padre? ¿Lo había buscado alguna vez? La incertidumbre lo ahogaba. La idea de que su hijo pudiera estar sufriendo lo llenaba de angustia. Un recuerdo lo golpeó de repente. La última vez que había visto a su expareja, el momento en que todo se desmoronó. Las palabras hirientes, las promesas rotas. Había jurado no volver a abrir esa puerta, pero ahora, esa puerta parecía estar entreabierta, invitándolo a entrar. Podía arriesgarse a revivir ese dolor, podía enfrentar el pasado por el bien de su hijo. La lucha interna se intensificaba. Javier sabía que la vida no era sencilla. Las decisiones que tomamos a menudo tienen consecuencias. Pero ¿qué pasaría si no tomaba ninguna decisión? ¿Qué pasaría si dejaba que el tiempo siguiera su curso, ignorando la existencia de Arturo? La idea lo llenaba de desesperación. No podía seguir así, atrapado entre el deseo de protegerse y la necesidad de actuar. Se sentó de nuevo, esta vez con la cabeza entre las manos. La presión de la culpa lo aplastaba. La imagen de Arturo seguía presente, un niño que merecía conocer a su padre, un niño que merecía una oportunidad. Javier sabía que no podía seguir huyendo. La vida le estaba dando una segunda oportunidad, y no podía dejarla pasar. Con un suspiro profundo, tomó su teléfono. La pantalla brillaba en la penumbra de la habitación. Buscó el número que había guardado, un contacto que había mantenido en secreto. Su corazón latía con fuerza. ¿Estaba realmente listo para dar este paso? ¿Estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su decisión? La lluvia seguía cayendo, pero en su interior algo había cambiado. La tormenta de emociones comenzaba a calmarse. La decisión de buscar a Arturo no era solo un acto de valentía, era un acto de amor. Un amor que había estado oculto, pero que ahora exigía ser reconocido. Javier sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Con un último vistazo a la ventana, se levantó. La lluvia había cesado, dejando un aire fresco y renovado. Era el momento de actuar, era el momento de enfrentar su pasado y buscar a su hijo. La vida lo había llevado a este cruce moral, y estaba decidido a no dejar pasar la oportunidad de cambiar su destino. Alberto miraba por la ventana, las gotas de lluvia deslizándose por el cristal. Cada una de ellas parecía llevar consigo un recuerdo. Su vida había sido un torbellino de escándalos y pérdidas. Había amado, había perdido y había aprendido a vivir con el dolor. Pero ahora, en medio de esa tormenta emocional, había encontrado a Elizabeth Ranea, una mujer que iluminaba su mundo, a pesar de la sombra que proyectaba su diferencia de edad. Ella era joven, vibrante, llena de sueños. Él, un hombre marcado por el tiempo y las cicatrices de su pasado. La atracción era innegable, pero la pregunta lo atormentaba. ¿El amor tiene límites? ¿Puede un corazón desgastado por la vida encontrar refugio en la juventud de otra persona? Alberto se sentía dividido. Por un lado el amor lo llenaba de esperanza. Por otro, la duda lo consumía. Cada vez que Elizabeth sonreía, sentía que el peso de sus años se aligeraba. Pero cuando la miraba a los ojos, veía un abismo de posibilidades. Ella merecía un futuro brillante, lleno de aventuras. ¿Podía él ser parte de eso? La diferencia de edad se convertía en un monstruo que acechaba en la oscuridad de su mente. ¿Era egoísta quererla? ¿O este era un acto de valentía? ¿Un intento de redención? Alberto recordaba las palabras de su madre: el amor verdadero no conoce barreras. Pero ¿qué pasaba cuando esas barreras eran reales? Cuando la sociedad juzgaba, cuando los amigos murmuraban. La presión era palpable. En cada encuentro, en cada risa compartida, sentía el peso de las miradas ajenas. ¿Qué pensarían de él? ¿Qué pensarían de ella? Una noche, mientras caminaban por un parque iluminado por faroles, la tensión se hizo insoportable. Elizabeth, con su risa contagiosa, hablaba de sus sueños. Quería viajar, explorar el mundo, vivir intensamente. Alberto la escuchaba, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de dudas. ¿Podría seguirle el ritmo? ¿Podría ser el compañero que ella necesitaba? El silencio se instaló entre ellos. Elizabeth lo miró, sus ojos llenos de curiosidad. ¿Qué piensas, Alberto? La pregunta lo golpeó como un rayo. ¿Cómo podía explicarle su tormento? ¿Cómo podía decirle que su amor lo llenaba de alegría, pero también de miedo? El miedo a perderla, a no ser suficiente. En ese instante, una brisa fría recorrió el parque. Alberto sintió un escalofrío. La vida le había enseñado que el amor podía ser efímero. Había visto cómo se desvanecía en un suspiro, cómo se convertía en dolor. Pero Elizabeth era diferente.
Ella lo hacía sentir vivo, lo hacía soñar de nuevo. Sin embargo, la sombra de su pasado lo seguía, como un eco persistente. Se detuvieron frente a un lago. Las aguas reflejaban la luna, creando un paisaje casi mágico. Pero para Alberto, la belleza era un recordatorio de su lucha interna. ¿Qué haría si te dijera que tengo miedo? Finalmente las palabras salieron de sus labios. Elizabeth lo miró, sorprendida. ¿Miedo de qué? De no ser lo que necesitas, de que nuestra diferencia nos separe. La sinceridad en su voz resonó en el aire. Elizabeth se acercó, su mirada profunda. El amor no se mide en años, Alberto, se mide en momentos, en conexiones. Sus palabras eran un bálsamo, pero la inseguridad seguía latente en su corazón. Alberto sintió que el mundo se detenía. La lucha entre su deseo y su miedo se intensificaba. ¿Podría dejar atrás su pasado? ¿Podría abrir su corazón a un futuro incierto? La respuesta parecía tan lejana. La lluvia comenzó a caer de nuevo, pero esta vez no era solo un recordatorio de su dolor, era un símbolo de renovación, de esperanza. Mientras se miraban, Alberto comprendió que el amor no era solo un sentimiento, era una elección que requería valentía, y en ese momento decidió que a pesar de sus miedos, estaba dispuesto a luchar por Elizabeth, a enfrentar el juicio del mundo, porque al final, el amor verdadero no conoce límites. Pero, ¿sería suficiente su decisión para superar las barreras que la vida había impuesto? La pregunta quedó flotando en el aire, como una promesa y un desafío. La vida de Alberto Vázquez es un laberinto de emociones. Desde su infancia, el amor fue un concepto esquivo. Creció en un hogar donde las palabras de cariño eran raras. Su madre, atrapada en su propia tristeza, apenas sonreía. Su padre, un hombre distante, nunca supo cómo mostrar afecto. Alberto aprendió a buscar amor en lugares oscuros. Cada relación que formó fue un reflejo de su búsqueda desesperada. Se entregaba por completo, pero siempre terminaba con el corazón roto. ¿Por qué el amor se le escapaba? Esa pregunta lo atormentaba. En su mente el eco de la soledad resonaba. La búsqueda de amor se convirtió en una obsesión. Se preguntaba si alguna vez encontraría a alguien que lo entendiera. Un día conoció a Clara. Ella era todo lo que había deseado, dulce, comprensiva y llena de vida. Alberto se sintió vivo por primera vez, pero a medida que la relación avanzaba, sus inseguridades comenzaron a surgir. Temía perderla, como había perdido a otros antes. La sombra de su pasado lo seguía, sus miedos lo consumían. ¿Podría realmente ser amado? Clara notó su ansiedad, intentó tranquilizarlo, pero Alberto se cerró. La presión de su propia mente lo llevó a alejarse. En su lucha interna, se preguntaba si merecía ser feliz. La culpa lo invadía. ¿Era justo arrastrar a Clara a su tormento? La respuesta lo atormentaba. La lucha entre el amor y el miedo se intensificaba. Una noche mientras miraba las estrellas, Alberto reflexionó sobre su vida. Recordó a sus exparejas, cada una con su propia historia de amor y dolor. Se dio cuenta de que había repetido el mismo patrón. Se entregaba, pero al final se autodestruía. ¿Era el amor un regalo o una maldición? Esa pregunta lo mantenía despierto. El tiempo pasó y la distancia entre él y Clara creció. Ella intentó acercarse, pero él se encerró en su mundo. La soledad se convirtió en su compañera. En su mente, la lucha era feroz. Quería amar, pero el miedo lo paralizaba. La idea de perder a Clara lo consumía. ¿Era mejor estar solo que arriesgarse a sufrir? Un día, Clara decidió confrontarlo. Le habló de sus sentimientos, de su deseo de ayudarlo. Alberto, con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que estaba a punto de perder a la única persona que realmente lo entendía. La culpa lo abrumó. ¿Por qué no podía abrirse? ¿Por qué el amor le resultaba tan difícil? En ese momento, Alberto se enfrentó a su mayor miedo, la vulnerabilidad. La idea de mostrarse tal como era, con todas sus imperfecciones, lo aterrorizaba. Pero también comprendió que el amor verdadero requería valentía. Decidió dar un paso hacia adelante. Con voz temblorosa, comenzó a compartir sus miedos y sus inseguridades. Clara lo escuchó, sin juzgarlo. La conexión entre ellos se profundizó. Alberto sintió que por primera vez, podía ser él mismo. Pero la lucha no había terminado. La sombra de su pasado seguía acechando. Cada día era una batalla entre el deseo de amar y el miedo a perder. ¿Podría realmente cambiar? ¿Podría dejar atrás sus demonios? La historia de Alberto es un reflejo de muchos. La búsqueda del amor es un viaje lleno de altibajos. La pérdida y la redención son parte del proceso. Cada uno de nosotros enfrenta sus propios miedos. La pregunta persiste, ¿vale la pena arriesgarse por amor?
Alberto se dio cuenta de que el amor no es solo un destino, sino un camino lleno de aprendizajes. Mientras la historia avanza, la tensión se intensifica. Alberto debe decidir si se atreve a amar de nuevo. La lucha interna continúa. ¿Podrá superar sus miedos y encontrar la paz? La respuesta está en sus manos. La vida es un viaje, y cada paso cuenta. La búsqueda de amor es un reflejo de nuestra humanidad. ¿Qué harías tú en su lugar? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes.